Este anciano estaba leyendo una revista para adultos. Después de mirar, la escondía en su cuerpo. La chica llamada Sawa se dio cuenta susurrándolo a su oído. Deja el libro que podría ponérmelo para que lo veas. Ella no era como pensábamos que era. Ella es una enfermera especializando a cuidar a los ancianos. ¿Por qué se quedaba allí? Antes, cuando cuidaba a un anciano que quería pasar una noche con ella. Le ha cuidado por mucho tiempo, ayudándolo haciendo pis hasta cambiarlo el pañal. Sawa siempre hacía con mucho entusiasmo, sin quejar nada. Un día, la hija del anciano llamada Akira pedía que Sawa durmiera con él por una noche, prometiendo darle una gran recompensa. Sawa aceptaba porque necesitaba dinero. Ella llevaba un vestido rojo de la madre de Akira yéndose a la cama con el anciano. Sawa se fue a dormir tranquilamente, pero a la medianoche, el anciano que normalmente no podía levantarse, repentinamente, se volvió muy valiente. Sawa y el anciano tuvieron una disputa, el anciano cayó al suelo, el calentador prendía el fuego. Sawa pedía ayudas rápidamente. El anciano no podía respirar, muriéndose cayendo al suelo. Sawa bajaba las escaleras buscando a Akira. La veía ahorcándose ya, viendo a su hijo con un rostro inexpresivo. Los tres miembros de esta familia hicieron que Sawa se quedara desesperada. 2 personas muertas en una sola noche. Sawa perdía su trabajo. Ella llevaba sus equipajes caminando por las calles, pero había olvidado a los 500.000 yenes en el autobús. Sawa sin dinero, tenía mucho frío y mucha hambre. Al pasar por un karaoke, veía a un anciano parando en el mostrador de recepción. Él quería pasar la noche, pero la recepcionista tenía miedo de que suceda algo. Lo rechazaba, aunque había dado mucho dinero. Sawa acercaba como un conocido arrastrándolo a las escaleras. Al ver eso, ellos les dieron una sala. El anciano pensaba que Sawa era una mujer ofreciendo alcohol. Al verla muy educada, ha soltado la defensa. Al conocerlos por la primera vez, pasaron la noche en la sala de karaoke. Al cansarse, durmiéndose. Al día siguiente, ellos caminaban despidiéndose. No es que este anciano no tenía dónde ir, era de que sus hijos se pelearon por sus herencias. Él estaba enojado queriendo gastar todo su dinero. Al despedirse, él le daba los 10.000 yenes y un abrigo. Sawa sentía emocionada, repentinamente sintiéndose complicada. Sabía que, si el anciano gastara todo su dinero, sus hijos lo abandonarían. Sawa comenzó vagándose solita en el estacionamiento del supermercado. Ella ha visto a un anciano rompiendo las bicicletas. Sawa lo amenazaba que, si la dejara en su casa, ella avisaría a las policías todo lo que había hecho. Sawa buscaba las comidas. Este anciano ha bajado por las escaleras sin esperarla terminar de comer. Él quería buscar a su mejor amigo, usando los 10 millones de yenes comprando los productos que podría revender con doble o triple de ganancias. Sawa se escabulló, sin molestarlos. Ella lo llevaba a comprar la comida. Por la noche, el anciano ha enterado de las buenas habilidades de cocina de Sawa. Al comer bien, su estado de ánimo se mejoraba. Sawa ha bebido unas copas de vino. A medianoche, el anciano entraba en la habitación de Sawa ayudándola a cubrir la manta. Sawa seguía quedándose en la casa del anciano. Ella era como la dueña de la casa cuidándola. Al despertarse, el anciano tendría el desayuno enseguida. Los dos se llevaron cada vez mejor. Este anciano era un mecánico de automóviles. Al jubilarse, no tenía con quién hablar. Parecía que no tenía más valor. Destruiría a las bicicletas que no le gustaba, llevaría a casa las que le gustaba. Sawa descubrió que él había robado muchas bicicletas, pidiéndole que devolviera a sus dueños. Al tener un acompañante, él se comportaba bien. Empezaba corrigiendo sus errores y llevándose mejor con ella. Le ha invitado a Sawa a dormir juntos en la única manta de casa. Sawa aceptaba, el anciano seguía queriendo bañarse ella. Sawa le sonrió, sabiendo que él no era codicioso, sino, era como un niño mimado, sintiéndose muy solitario nada más. Era muy buena la relación entre los dos. Sawa avisaba al anciano que su amigo quería estafar su dinero. Ella lo ha llamado para comprobar. Exactamente, aparte de ser un fraude, era un gángster. El viejo ya sabía todo desde antes. Pero, él no tenía ninguna compañía. Sus hijos no querían convivir con él. Solamente había este amigo que lo escuchaba. Por eso, él aceptaba ser engañado. Las palabras de Sawa lo habían despertado. Los buenos amigos nunca te engañarán con el dinero. Por suerte que el anciano no le había dado dinero todavía. Un día, este amigo se acercó maldiciéndolo. Sawa se mostraba agresivamente asustándolo. Al día siguiente, el anciano decidió regresar a casa. Su casa era un asilo de ancianos.
Llegaron después de 2 horas conduciendo. Sagwa se bajó también. Él llevaba toda su propiedad acumulada por toda la vida en su bolsillo. Al verlo sonriendo, pero ella veía una desesperación en sus ojos. Ha pasado toda la vida criando bien a los hijos. Al cambio, recibía una dura realidad. El anciano le había regalado a Sagwa su coche viejo. Sagwa conducía el coche yéndose a cualquier lugar. Al cansarse, durmió en el coche mismo. Al ensuciarse, iba a los baños públicos cambiándose de ropa, usando las cosas de prueba, disfrutando la libertad. Una vez, Sagwa ha visto a un anciano sentado media hora en el centro comercial. Él había leído la revista de los adultos. Sagwa lo atrapó amenazándolo para que la llevara a casa. El anciano es un maestro jubilado. Su esposa está enferma por todo el año. Tenía una criada en la casa. Pensaba que Sagwa se quedaba por un tiempo nada más. Ella ha mentido a todos que ella era una alumna del anciano. ¿Qué quería ayudarlo a cuidar a su esposa? El anciano se quedaba sorprendido al ver que Sagwa trataba como fuera su hogar. Buscaba las comidas, ayudándolo a bañarse. El anciano seguía maldiciéndola y huyéndola. Al probar las comidas hechas por ella, ha cambiado su visión disfrutando de estas comidas deliciosas. Ha tomado la ropa de su esposa para que ella cambiara. Casualmente, él veía a Sagwa duchándose. Al ver el cuerpo juvenil de ella, él sintió un escalofrío. Al ver que Sagwa no lo culpaba, continuó mirándola, sin perder el control, pensando en el cuerpo de Sagwa y a la vez, pensando en la esposa enferma. Su esposa estaba postrada en cama, siempre gritaba nombres de otros hombres. Parecía que no quedaba ninguna relación entre ellos. Además, su esposa gritaba todas las noches, destruyendo sus sueños. Había muchos momentos que él quería matarla. Se ha quedado conmovido con Sagwa. Sagwa ayudaba limpiando a su esposa, maquillándola. Cantaba juntos por la noche para calmarla. Al escuchar estas voces, el anciano recordó su amor. ¿Decidía reconciliándose con su esposa? Ha querido mucho a Sagwa por eso. Le ayudaba a Sagwa secando los pescados. Llevaba a Sagwa al cine. La sirvienta se quedaba sospechada avisando a la sobrina. La sobrina es muy educada con ella, pidiendo que Sagwa se fuera de la casa, que ella quería cuidarlo. Realmente, estaba preocupada por las propiedades del anciano nada más. Antes de irse, Sagwa le ayudaba organizando los documentos. De hecho, al jubilarse, el anciano no quería estar tan libre. Fue al centro comercial todos los días y volver luego. El anciano no quería que los demás tengan curiosidad por su maletín. Era su hábito del pasado nada más. El anciano tenía miedo de perder la memoria en el cajero automático de su sobrina. Sagwa lo veía por última vez. El anciano estaba enfermo, contándole toda su historia. Él era un soldado marinero. Muchos de sus compañeros han muerto. La guerra era muy brutal. Se daba cuenta de que la supervivencia es la mayor felicidad. Sagwa se fue, al escuchar la cinta regalada por el anciano quedándose pensativa. El anciano ha señalado el mal de la guerra, diciendo sus pensamientos. Pensando que las personas fueron reprimidas a tal límite ganarían. Solamente hace falta 0,5 milímetros para superar el límite. Todos unidos convirtiendo en una fuerza invencible. En camino, Sagwa veía a Toshita, hijo de Akira. Después de que su abuelo se murió, su madre se ahorcó, Toshita se mudó a vivir con su padre. El trabajo de su padre es recoger las basuras, y solían volver a casa muy borracho. Al tener hambre, Toshita tenía que robar la comida. Sagwa le ha atrapado. Toshita tenía que llevar Sagwa a casa. El padre de Toshita es muy acogedor con Sagwa. En la cena, ha pedido, cada día, tiene que salir a las 6 de la mañana a trabajar, que Sagwa le ayude preparando el desayuno, que Sagwa debería buscar un trabajo por su cuenta. Sagwa no buscaba trabajo, seguían viviendo en casa de otros como antes, limpiando la caca cada día. Ha enterado que el padre de Toshita parecía tener algo mal. Tampoco entendía por qué Toshita no hablaba nada. Parecía querer hablar, pero pudo. Cuando Sagwa estaba limpiando la casa, el padre de Toshita le ha tocado a su cuerpo. Por la noche, Sagwa montaba sobre él, atrayéndolo con su falda y golpeándolo luego. En el tiempo libre, Sagwa y Toshita pasearon juntos. Caminaron lentamente, sin rumbo fijo, manteniendo una distancia fija. Sagwa se sentía bien con esta distancia. No sabía por lo que había pasado Toshita, tampoco le interesaba. Ellos sintieron la existencia de los dos. Al llegar a casa, veía que el padre de Toshita estaba borracho. Tiraba los libros de Toshita, obligándolo a beber, cortando su pelo. Sagwa corría empujándolo al suelo. El cabello de Toshita había sido cortado. Toshita salía corriendo hacia una cerca. Sagwa abofeteaba a Toshita para que se calmara. Al ver que la sangre fluía bajo los pies de Toshita, Sagwa ha entendido todo.
Realmente, Toshita es una niña. Su madre Akira fue violada por su propio padre, dando a luz a Toshita. Akira quería proteger a su hija. Le cortaba el pelo criándola como un hijo. Toshita no dijo nada para protegerse. Era una protesta silenciosa al tener que soportar un destino cruel así. El padre sabía que Toshita era la hija, su esposa y suegro. ¡Qué asombroso! Toshita fue la víctima finalmente. Sawa llevaba a Toshita bañándose, ayudándole a comprar las íntimas y cortarle el pelo. Sawa le dio un vestido rojo, la niña abrazaba el vestido llorando. Originalmente, este vestido era blanco. Por el malvado comportamiento del padre de Akira, Akira le ha teñido a rojo. Toshita ha entendido a su madre le esperaba crecer, resolviendo todo y acabarse. Toshita había odiado a su madre, pero, su madre ha tenido que sufrir muchísimo más. Sawa lloraba dolorosamente también. Ella ha descubierto una carta y los 10 millones de yenes adentro del maletero de su coche. El anciano que robaba a las bicicletas la dejaba. Las dos chicas miserables, una regresando a su verdadero sexo, otra reconociendo el amor, dándose cuenta de los sentimientos tardíamente, mostrando sus puntos más débiles. En la familia del anciano marinero, la sirvienta le ha preguntado por qué no se casaba. Sawa mostraba un desprecio por la vida tradicional. Realmente, ella quería casarse también, pero, no tiene útero y no puede dar a luz. No tenía ninguna forma para convertirse en una persona normal. Toshita llevaba el vestido rojo de su madre. Antes de irse, el padre se mostraba nostálgico por su hija. Tocaba la cabeza de Toshita, sin decir nada, mirándolas alejándose. Sawa llevaba a Toshita yéndose avanzando. Ellas son iguales, llevando la gratitud y la esperanza para el futuro. El camino delante sería muy largo todavía. La película llamada 0,5 milímetros fue lanzada en el año 2014. Ha recibido muchos comentarios. La película dura 3 horas, pero no hace que los espectadores se sientan ofensivos. Al contrario, se sientan muy significativos. En la película, Sakura Ando era la protagonista femenina. Al tratar de la trama, ella estaba detrás de la escena. Ella era como una enredadera intentando trepar, pero fue cortada por un cuchillo, revelando lo malo lo bien. La película era bastante trágica, tanto en la gente como en la sociedad. La primera historia de la película era bastante confusa también. Era algo estrangulando el corazón. Era como una nube volando sin parar. Todos entendieron finalmente. Al tener la casa, pero pasaba la noche en un karaoke. Al tener muchos hijos, pero tiene que quedarse en un asilo de ancianos. Estos pequeños detalles constituyen el gran significado para la película. Las dos historias anteriores eran muy ridículas, pero sus finales eran muy impactantes. El anciano que ha pasado toda su vida criando bien a sus hijos, al cambio, no le devolvieron nada. Sus hijos solamente se preocupan de sus propiedades, llamándolo anciano inútil. Este olvido se expresa de muchas formas. Todos querían demostrar que existen todavía. Un anciano se abandonaba la casa porque sus hijos se pelearon. Otro anciano hacía cosas malas para atraer la atención de los demás. Son los destinos lamentablemente. En la vida cotidiana, hay muchos ancianos con situaciones parecidas. Es un problema serio en la sociedad japonesa, llamando atención para otros países. Finalmente, el anciano jubilado. En él, podemos sentir la tragedia de la sociedad y la historia ferozmente. La gente de la sociedad moderna no sabía apreciar bien a la vida. Un anciano ha sobrevivido de la guerra. Su razonamiento de 0,5 milímetros era un autorrecordatorio para todos. Seguía luchando por su vida mientras la familia y la sociedad lo olvidaron. Si todos logran de enterarse de eso, sin ser apurados por el tiempo, aunque sea un movimiento de solo 0,5 milímetros, podría generar una gran cantidad de energía. Sawa volvía a la primera historia. La identidad de Toshita fue revelada. Los problemas sexuales de los ancianos no se podrían ignorar. Todos expresaron sus deseos. El anciano que cantaba karaoke como si fuera un joven bromeándola. El anciano que robaba las bicicletas era como un anciano reformado, como un niño que necesitaba el amor de su madre. Quería recibir los cariños del sexo opuesto. El anciano jubilado estaba traumatizado por la guerra, su esposa enferma gravemente. Él siempre anhelaba volver a sus años de juventud. Antes de irse, no quería reprimirse huyéndose más. Leía las revistas para adultos. Miraba a Sawa bañándose, complaciendo su lujuria, atreviéndose criticando a la guerra, abriendo su corazón al mundo. Los tres ancianos en la película no parecen vulgares. Siguieron teniendo las necesidades básicas de un humano, queriendo tener la compañía. El padre de Akira lo mostraba más claramente. Por suerte, el anciano jubilado ha podido resolver su necesidad humana con Sawa. El padre de Akira ha muerto por exceder sus límites. Todo eso ha podido destruir a los seres queridos y a las generaciones en futuro. Toshita y Sawa se fueron finalmente. El padre se puso muy nostálgico. Sin dinero, sin familiares, ¿cómo viviría?
¿Cuántos traumas psicológicos tendría que sufrir? Hace falta una respuesta de la sociedad. Cada uno tiene un punto de vista diferentes. ¿Qué pensarías tú? La película termina aquí. Muchas gracias a todos por verla.